bien, mis queridos hermanos. Ustedes tal vez me pregunten, ¿por qué este canto en los momentos de alabanza? Porque creo que no hay mejor manera de alabar, de honrar y de glorificar el nombre de Dios cuando lo seguimos y seguimos haciendo su voluntad. Porque esto tiene mucho que ver con el sermón, Les quiero compartir que en esta semana, para ser más preciso, el viernes, recibí en el grupo de pastores, en el chat de pastores al cual pertenezco, un mensaje que intentaba abrir mis ojos a una realidad. Decía así el mensaje: cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila, no podemos salirnos de la fila y no podemos evitar la fila. Entonces pensé, en otras palabras, un día moriré. Y aun cuando nadie, según este mensaje, puede hacer algo por cambiar esta realidad, el mensaje me proponía una tarea mientras estoy en la fila. Así que el mensaje continuaba: mientras estás en la fila, haz que los momentos cuenten. Creo que está, ¿no? Sí. Haz que los momentos cuenten. Haz prioridades. Haz el tiempo. Da a conocer tus cualidades. Haz que la gente se sienta importante. Haz oír tu voz. Haz cosas grandes de cosas pequeñas. Haz sonreír a alguien. Pásale, por favor. Haz el cambio. Haz el bien. Haz la paz. Arréglate. Asegúrate de decirle a tu gente que las amas. Asegúrate de no tener arrepentimientos. Asegúrate de estar listo. Me hizo pensar, ¿haciendo estas cosas me aseguro de estar listo? ¿Cuántas de estas cosas debo hacer? ¿O en cuántas y en cuáles puedo fallar sin alterar mi espera en la fila? ¿Mi destino? ¿Este cambiará, por ejemplo, si me arreglo? ¡Wow! Me pareció la lista de un predicador que quiere hablar sobre el matrimonio y la familia. Este tipo de mensaje me hizo ver cómo tristemente, sutilmente, la iglesia ha cambiado su mensaje del evangelio por el humanismo disfrazado de piedad. El hombre resuelve sus problemas invirtiendo tiempo, cuando se entrega, con buena comunicación, cuando está lleno de detalles. Pero como que algo me faltaba y entonces lo volví a revisar y me hice una pregunta. ¿Y el pecado? ¡Pecado! Ese es un tema muy feo para hablar en una iglesia de gente bonita. Así que el pecado no se menciona para nada. Es como si este no existiera o no fuera nuestro verdadero problema con Dios. ¿Por qué? Piensa, por favor, ayúdame. ¿Por qué creemos que el pecado ha dejado de ser un problema? Todos hablamos con frecuencia de pecado y pecadores. Personas cometiendo pecados, pero ¿podrías decirme qué es exactamente lo que queremos decir con este término? ¿Comprendemos lo que decimos? Bueno, pregunta, ¿podrías compartir cuál es el pecado que te hace merecedor del infierno? Esta pregunta ya la hice en enlace, pero creo que no la he hecho aquí en las transmisiones. Así que, otra vez, ¿cuál es el pecado que has cometido que te hace merecedor del infierno? ¿Lo puedes compartir? ¿Podrías compartir cuál es ese pecado? O a lo mejor te apena. Muy bien. El pecado nos causa mucha confusión. Este tema reina, pero nos causa confusión y oscuridad. Y si además le agregamos que por otro lado
una de las perfecciones de Dios es su amor, entonces nuestra lógica se pregunta, ¿cómo puede Dios enviar a alguien al infierno por su pecado? ¿Cuál podría ser ese tremendo pecado que lo haga merecedor de irse al infierno? Déjame decirte, mi amado hermano, amigo o familiar que nos acompañas en esta tarde, que la respuesta no es para nada sencilla como parece. No. Primero, debemos cavar muy profundo en este tema. ¿Por qué? Bueno, si queremos construir un edificio muy alto, a mayor altura de la construcción, los cimientos se cavan a mayor profundidad. Y déjame decirte que gran parte de los errores, herejías y doctrinas falsas tan comunes en estos días se originan en ideas superficiales sobre el pecado. Si una persona no tiene un profundo conocimiento de lo engañoso que es el pecado, no nos extrañe que se contente con remedios falsos que no sirven para nada. No sirven para nada. Hoy mucha gente está luchando contra el pecado con repeticiones de frases. Repiten una y otra vez la misma frase. O tratan duro su cuerpo. Hacen ejercicios espirituales para los que usan agua, rosas, mascadas, pañoletas, pañuelos, pulseras. Así que nunca comprenderemos la altura inmensa de la gracia de Dios si no construimos nuestros cimientos profundos acerca de qué es el pecado. Así que, bueno, hoy quiero que me ayudes. ¿Podrías, por favor, compartir qué es el pecado para ti? Va a tardar un poquito en llegarnos y a lo mejor yo no lo puedo, de hecho yo no lo puedo leer, pero me gustaría que compartieras. ¿Qué es el pecado para ti? Ayer les hice esta pregunta aquí a la familia y sin decir nombres, ¿verdad? He aquí algunas respuestas. Transgredir la ley de Dios. Hacer cosas que no debemos. Lo que nos separa de Dios. Es hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no esté en perfecta conformidad con la mente de Dios. ¿Cómo la ves? Hay pecados reales o imaginarios. Mateo 5:28 nos habla Jesús y nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No tiene que ser una relación real, puede ser algo imaginario y ya cometiste pecado. Pero también hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto parece un buen cimiento, pero en realidad es como la punta del iceberg. El pecado es la condición de corrupción de mi ser interior. Es la corrupción de mi ser interior. Pregunta, por favor, Beto. ¿Peco y soy pecador o peco por pecador? Aunque esto parece igual, no es igual. Una persona puede nacer pura y santa y la primera vez que comete un pecado se convierte en pecador. O una persona nace pecadora y comete pecado porque en su naturaleza él es pecador. Sorpresa, yo no necesito pecar para ser pecador. No necesito transgredir la ley de Dios para estar bajo condenación. Yo soy pecador. Yo no cometo pecados
y me convierto en pecador. Yo peco porque en mi naturaleza está el ser pecador y por eso peco. A esto se le conoce como corrupción radical. Esta corrupción es tan extensa, tan profunda en las raíces de mi ser y de tal grado que me inclina hacia el pecado y me inhabilita para cualquier iniciativa o bien espiritual que me lleve a la salvación. En otras palabras, el pecado no es lo que hago. No, el pecado es lo que soy. Wow. Soy su esclavo que actúa según los dictámenes de mi propio corazón, y mi corazón está dominado por el pecado. Así que, por favor, hermano, por favor, debemos entender que el pecado no es hacer cosas malas, no solo es una mala acción, el pecado es un estado, muerte. Es una condición de mi voluntad, esclavo de mi malvada naturaleza. Y cuando tengo que elegir entre el bien y el mal, siempre escogeré el camino hacia el pecado que me domina. Recuerda, el pecado no son solo acciones que cometes por error, no son equivocaciones, no es una caída, no es un tropiezo. El pecado es la condición de mi corazón. Mira lo que dice Eclesiastés 9:3. El corazón del hombre rebosa de maldad. Pero también el pecado es la ilusión de que no somos malos, de que somos buenos y podemos ofender a una persona si le decimos que es pecadora. Pero mira, Jeremías 17:9 nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón. Es tan engañoso que no tiene remedio. Y si alguien sabía del pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchemos al Señor Jesucristo cuando nos dice cuál es la fuente de nuestro pecado. Dale clic, por favor. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En el lenguaje bíblico, el corazón es mi ser. Soy yo, son mis pensamientos, son mis decisiones. Soy yo tomando esas decisiones. ¿Bastante profundo cavamos? No, aún no hemos llegado al fondo. Podemos cavar cimientos más profundos aún. ¿Sabes qué se hace con los muertos? Se entierran. Regularmente se entierran bajo tierra. Gálatas 3:22 nos dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo enterró todo bajo pecado. ¿Cómo se entierran los muertos? Regularmente son encerrados en un ataúd. Gálatas 3:23 nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. ¿Por qué se entierran los muertos? Bueno, una buena respuesta es por la descomposición que sufre el cuerpo. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Tremenda palabra nos presenta Isaías. Primero describe nuestra naturaleza. Somos como suciedad. Y luego
describe nuestras mejores obras, representadas en este caso como nuestras justicias. ¿Cómo son nuestras justicias? Como trapos de inmundicia. ¿Cómo considera la Biblia el pecado? ¿Te has puesto a pensar? Aquí les preparé una pequeña tabla que nos dice cómo es que la Biblia considera al pecado. Llaga podrida, pesada carga, corrupción, contaminación, tinieblas. Ay, perdón, escribí Juan con minúscula. Mancha carmesí, muerte y esclavitud. Juan 8:34. El pecado no es solo una acción, es mi yo natural, heredado de la naturaleza de Adán después de que pecó. Es mi nueva naturaleza, era mi naturaleza con la que nazco, es mi carne. ¿Qué puede saber lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer? Y eso lo constituye enemigo de Dios. Mi carne puede saber lo que tiene que hacer, pero como no lo hago, me constituyo enemigo de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. No codiciarás, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio. ¿Verdad que sabemos que eso no lo debemos hacer? Bueno, tampoco podemos. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque tú quisieras, tu propia carne no podría sujetarse jamás a la ley de Dios. No se puede. Ante estas evidencias, ¿no te parece ridículo el mensaje humanista influenciado por la nueva era y el pensamiento positivo que te piden que busques en tu interior el bien? Estás en la fila, te presentas ante el Rey y tus mejores cualidades son... O sea, este no es el cielo. Estás en una fila aquí en la tierra porque vas a ver al Rey y entonces te vas a presentar delante de este Rey con tus mejores cualidades. Isaías 1:6 rápidamente nos dice tus mejores cualidades. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Te recibiría el Rey? ¿Inglaterra? ¿España? ¿En algún lugar en África? En primer lugar, ¿así te presentarías? No. Pues eso somos delante de los ojos de Dios antes de conocer a Jesús. Y ahí debes de buscar el bien. Ahí te vas a encontrar con el bien. Esto es tan tonto como pensar que un muerto puede escuchar. Un esclavo del diablo puede liberarse por sí solo. Un muerto resucitarse. La voluntad que desea el pecado, que no puede ni quiere sujetarse a la voluntad de Dios, ¿podrá de su propia iniciativa hacer algo para ser salvo? Muchos cristianos creen esto. ¿También creen que este hombre puede cooperar con Dios en su salvación? ¿Podrá Dios esperar que el hombre lo logre por sí solo? Por si no lo escuchaste, déjame repetirte que por naturaleza somos enemigos de Dios. ¿Dejará Dios la obra salvadora de Cristo a nuestra discreción para ver si de casualidad alguien lo acepta como Señor y Salvador?
déjame recordarte, somos esclavos voluntarios del pecado. ¿Dejará Dios a nuestro libre albedrío la sangre del pacto eterno? ¿Estará Dios esperando que cooperemos con Él? ¿Que seamos socios en lograr nuestra salvación? En este peculiar evangelio del cual recibí el mensaje, nos hacen creer que cuando Dios nos pide algo, tenemos la bondad y habilidad natural de hacerlo. Pregunta. Hoy me amanecí muy preguntón, ¿verdad? ¿Puedes imaginar alguna forma en que un pecador llegue a ser salvo que no sea por la pura, soberana y eficaz gracia de Dios? ¿Podrás pensar en alguna otra? Si la salvación no es de principio a fin por la sola gracia de Dios, si no inicia con la regeneración o el nuevo nacimiento, si no es Dios quien primero nos imparte vida por su Espíritu y su palabra, entonces nuestra salvación es una misión imposible. Gracias por el Dios tan maravilloso que tenemos. Gracias porque vale la pena escucharlo, vale la pena seguirlo, porque Él sí puede. Él sí puede salvarnos, porque para Dios no hay imposible. Va a transformar esta llaga podrida, esta hinchazón, la va a transformar a la imagen preciosa de su Hijo. ¡Wow! Espero que nuestros cimientos acerca del pecado y su naturaleza estén cavados bien profundo, para que nos permitan vislumbrar el tamaño tan enorme que tiene la gracia de Dios para nosotros. Podríamos compartir cientos de ejemplos donde la gracia de Dios ha actuado, pero para muestra, un botón. ¿Les parece bien si escuchamos con atención este canto?